Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Vamos acompanhar na íntegra o que foi a entrevista coletiva do Gustavo Quinteiros e uma breve avaliação no final sobre o que eu achei da entrevista, tá? Depois da vinheta. Bom, antes de eu rodar aqui a entrevista, eu peço para você já ir deixando o seu like, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever. A maioria das pessoas assiste os nossos vídeos aqui no canal e acaba não se inscrevendo. Então a gente tem um número bem reduzido, bem menor, bem pequeno de inscritos, mas temos um número de visualizações até considerável. Então eu peço, reforço aqui já no início do vídeo, que você se inscreva no nosso canal e já deixe seu like também. Então, bora pro vídeo. Boa noite. Bom, muito ruim, né? Um placar de 2-0 adverso. E a pergunta que eu quero lhe fazer é muito baseada na análise quantitativa, ou qualitativa, na verdade, do futebol apresentado até agora. A gente está entrando no quarto mês do ano, né? Encerramos 2024 com a seguinte avaliação. O Grêmio sofria muitos gols, em todas as partidas, basicamente. Faz 9 jogos consecutivos que o Grêmio sofre gols. Ganhou em algumas partidas, mas sofreu gols nas últimas 9 partidas. A outra avaliação do ano passado. Monsalve, Cristaldo, podem jogar juntos, não podem? Um é titular, qual é o reserva? Faz 4 meses que estamos em 2025 e essa análise ela ainda não tem resposta. Hoje os dois iniciaram no banco de reservas. Qual é a evolução que dá para dizer que há no trabalho, mesmo com muitos jogadores trocando peças, modificando? E por que esse trabalho não consegue evoluir, não consegue responder as respostas que já não tinham resposta no passado? As perguntas que não tinham resposta no passado. Bueno, hoy fue un juego donde lo único malo fue el resultado, ¿no? Porque en el juego Gremio generó 5 situaciones claras para hacer el gol y no pudo. Creo que fue un partido más favorable a Gremio que el que jugamos contra Mineiro. Hoy lamentablemente no ligamos. En el juego mejoramos, pero no tuvimos hoy eficacia para hacer los goles. Así que se perdió este juego por la ineficacia en definir los cruzamientos, en definir la bola en el área. Así que estamos dolidos porque es un resultado inmerecido. Yo creo que Gremio no mereció perder hoy. Pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? De perder juegos donde no se merece perder. Veníamos de 2 partidos ganando, veníamos con confianza, pero hoy lamentablemente el resultado nos golpeó porque nunca pensamos que podíamos perder el juego de esta manera. Y el tema del buen juego, creo que hoy mejoramos con respecto al juego anterior. Así que de a poco se va viendo mejor funcionamiento ofensivo. Todavía estamos buscando situaciones en defensa para mejorar. Pero hoy creo que la defensa fue bastante fuerte, bastante sólida. Ellos tuvieron 2 o 3 cruzamientos en el inicio, peligrosos. Uno de ellos es penal, lamentablemente. Y después un travesaño en el segundo tiempo, un remate de afuera en el segundo tiempo. Después no tuvieron mucha más situación. Entonces eso quiere decir que hemos mejorado también en defensa. Hoy, por supuesto, nos vamos tristes porque queríamos ganar el juego, pero bueno. Tenemos revancha el día martes e el día domingo próximamente. Quinteiros, você falou em outros momentos, né, de alguns erros que o time cometeu em outras partidas hoje, que faltou converter melhor as jogadas. Por que acontece isso, né? Por que essa evolução não se vê em alguns setores, não se vê em outros momentos? Qual é a avaliação que se faz? E tem pouco tempo para trabalhar, né? Porque a sequência de jogos ela é muito grande. Como acreditar que vai ver essa evolução, sabendo que não tem tempo para treinar, vai ser muito na base da conversa? Como é que você avalia isso? Para colocar o teu estilo numa situação de 4 meses depois, uma sequência pesada que vem pela frente. Sí. Yo creo que hoy el resultado fue negativo, pero después en el juego no. Yo creo que Gremio jugó mejor que el rival. Entonces, para mucha gente solo tienen en cuenta un resultado. Para mí no. Yo soy el entrenador, el que trato de hacer jugar al equipo y de elegir los jugadores. Así que creo que lo negativo fue el resultado, no el juego. Así que analizando la forma que se jugó, estamos tristes, pero hemos mejorado en generación y en situaciones de peligro, ¿no? Lamentablemente no fuimos eficaces hoy. Sí fuimos eficaces los juegos anteriores donde convertimos 2 goles en cada juego, pero hoy no, y 1 en el Grenal último. Así que hoy no pudimos. Tuvimos situaciones claras que no pudimos, fallamos y bueno, hay que seguir trabajando en definición para mejorar eso. Pero bueno, esperemos que el próximo juego podamos convertir y jugar igual o mejor que hoy. Quinteiros, aqui. Sim. Você falou que a evolução e o desempenho são mais importantes para você do que o resultado. Para o torcedor, por óbvio, o resultado é muito mais importante, mas também o desempenho. No, yo no dije que es más importante el funcionamiento que el resultado. Ganar es lo más importante. Ganar es lo más importante. Pero en el juego, Gremio fue mejor. Hizo 5 situaciones claras de gol tuvimos. Sí, te las puedo enumerar si querés. Claras. Nosotros no hicimos ninguno. El rival sí.
Pero bueno, entonces no es lo más importante. Lo más importante es ganar. Pero bueno, a veces no tenés eficacia. A veces fallás abajo del arco. Cabezazo, remate, cruzamentos. Pero bueno, Depois, sí, continua. Depois, se quiser numerar, agradeço que numere as oportunidades, mas gostaria que você falasse como suportar essa pressão externa da torcida dentro dessa sequência pesada que trouxe o colega agora, porque o desempenho não está vindo e a evolução é muito pequena. Dá para levar até quando essa pouca evolução dentro da temporada, jogo a jogo? No, presión en el fútbol siempre hay presión. Todos los teams tienen presión. De ganar, porque la torcida quiere ganar. Nosotros también queremos ganar. A veces hacía 3 partidos que no perdemos. Ganamos los últimos 2. Entonces, hoy no ganamos en el resultado, pero sí en el juego. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando, mejorar eficacia para hacer el gol y mejorar el juego para generar más situaciones todavía. Hoy jugamos de visitante contra un rival que hace 18 fechas que no pierde acá, ¿no? Y generamos 5 situaciones claras para convertir. Entonces, lamentablemente el resultado sí es negativo. Quinteiros, boa noite. Tu menciona que o Grêmio acabou desperdiçando oportunidades, mas nós vimos um jogo de 2 tempos bem distintos. Primeiro tempo, o Grêmio com muita dificuldade, jogando com muita ligação direta, apostando em um modelo que nós já vimos em outras partidas. No segundo tempo, tu muda, coloca o Cristaldo, o Grêmio começa a trocar mais passes, começa a dominar mais o campo do adversário. E a minha pergunta é, o que esse jogo te ensina? O que tu pode aprender com a entrada do Cristaldo, a melhora do Grêmio, com um time de mais troca de passes, de menos ligação direta? Talvez não seja o momento de abrir mão da tua convicção e apostar um pouco mais no que é o DNA do Grêmio, ter a posse de bola? Nosotros trabajamos muchísimo la salida de juego, pero el rival también presiona y presiona bien. El primer tiempo el rival presionó muy bien a toda velocidad y nos costó encontrar las rutas de pase. Y el segundo tiempo el rival retrocedió en el campo, nos dio la posibilidad un poco más del terreno, entonces ahí apostamos a poner jugadores y arriesgando, porque cuando vos ponés jugadores como Franco, como Monsalve, que son más ofensivos, arriesgás mucho en que el rival te puede convertir, ¿no? Porque no tenés tanta recuperación de bola. Pero creo que igual el equipo o el team estuvo sólido. Ellos tuvieron solo una situación que pega en el travesaño con un remate del delantero. Después no tuvo situaciones claras. En cambio nosotros sí. Entonces lo único malo de hoy fue el resultado y la ineficacia que habíamos tenido los últimos 3 juegos. Los últimos 3 juegos Gremio convirtió. Hoy no pudo. Pero yo creo que por lo menos un empate era lo justo en situaciones claras de gol. Pero bueno, no se dio. El rival convirtió y nosotros no. Quinteiros, João Duarte, Rádio Pitaguari. Sim. Durante a semana, você fez alterações quando o jogo na Sul-Americana. Você iniciou com o João Pedro, Pavon, Dodi e Cristaldo. E hoje você coloca alterações que iniciaram no Atlético Mineiro, que foram o Igor Serrote, o Camilo e o Denilson, só não foi o Christian por causa da lesão. E por causa do desconforto. Eu queria que você fizesse essa avaliação da diferença entre o jogo com o Sportivo Luquenho, que também teve essa questão no primeiro tempo um pouco mais abaixo, recuperando no segundo, e hoje com esses outros jogadores e com um roteiro um pouco parecido no jogo de hoje. Sí, a veces uno debe cambiar algunos jugadores que no se recuperan totalmente de un juego a otro para tenerlos enteros en el próximo juego, ¿no? Yo siempre pensé que yo, Pedro, Cristaldo van a jugar el próximo juego sí o sí, por características y por rendimiento. Necesitamos jugadores más ofensivos en ese juego, al menos desde el inicio. Después, durante el juego uno puede hacer cambios. Hoy creo que el segundo tiempo fue muy bueno, se generaron situaciones y pretendemos jugar de esa manera el próximo jogo de Copa Sul-Americana en el Arena. Aqui, boa noite, professor. André Carvalho, FM Conexão 70, Quinteiros. Olha, Quinteiros, eu sei que ocorrem essas oscilações durante uma partida, né, do desempenho da equipe, certo? E o Grêmio, no segundo tempo, né, avançou a marcação, em alguns momentos dificultou até a saída do time alvinegro. Mas eu vi que na transição, principalmente no retorno da defesa, o Grêmio teve uma grande dificuldade nessa partida, porque o time do Ceará também teve a oportunidade de ampliar o placar no segundo tempo. Esse ponto foi crucial da derrota hoje aqui na Arena Castelão? Entendí que la transición no era buena nuestra, ¿no? Recompuesta la defensa. Defensiva. Sí. Sí, pero fue una transición donde una bola parada terminando el partido, que eso a veces sucede, era arriesgar demasiado en la última bola, agregar un jugador más en el área. No hay tanta diferencia en 1-0 o empatar el juego, que hubiese sido bueno, que recibir otro gol, ya no había mucho tiempo. Entonces no es tan determinante esa situación en esa transición. Ellos tuvieron otra transición también, donde nos atacaron con peligro, donde terminan rematando al arco, pero también arriesgamos y pusimos jugadores ofensivos como Cristaldo, como Monsalve, ¿no? Que en el medio arriesgamos mucho para ir en busca del resultado, del empate. A veces uno debe arriesgar con jugadores de esa característica porque el rival estaba muy en su campo defensivamente, defendiendo el resultado. Entonces
por supuesto que íbamos a sufrir transiciones defensivas peligrosas en algún momento, ¿no? Boa noite, Quinteiros, aqui. Buenas noches. Queria que você falasse um pouco, principalmente ao longo dos 90 minutos, o que te surpreendeu da postura do Ceará? Porque no primeiro tempo, a equipe mandante teve muitas oportunidades de gol, o Grêmio teve algumas dificuldades para escapar ali no início, apesar de ter construído as suas oportunidades. E o que é que mudou do primeiro para o segundo tempo, para que vocês tivessem maior volume ofensivo, por vezes também encurralando o Ceará? Então queria que você desse uma explicada do que da postura da equipe alvinegra mais surpreendeu ao longo dessa partida. Sí, no tuvieron muchas situaciones de peligro. No hubieron muchas situaciones de peligro en contra de Gremio. Sí, cruzamientos peligrosos, pero situaciones de peligro no. Yo no recuerdo a Volpi haber atajado 2 o 3 jugadas, como sí lo hizo contra Mineiro. Ahí sí, pero hoy no tuvimos situaciones en contra peligrosas. Muy pocas. La del travesaño, 2 cruzamientos peligrosos, pero son cruzamientos donde el fútbol brasilero, si vos podés analizar todos los juegos, el 80, 70, 80% de los goles vienen por cruzamiento. Hay laterales muy buenos, extremos muy buenos, que desdoblan los laterales, que juegan duelos. Entonces no hubieron tantas situaciones en contra. No fue un partido donde merecimos perder por situaciones. Al contrario, creo que las situaciones más favorables las tuvo Grêmio, pero ineficacia para convertir. O Alisson para a TV Editora Dinâmica. Professor, você falou agora sobre a grande porcentagem de gols que são oriundos de cruzamento. Como você entende a recomposição defensiva dos seus pontas, né? O Matheus Bahia, de uma forma bem efetiva, conseguiu chegar com mais facilidade no 2 contra 1, e aí o seu ponta, o Pavão, muitas vezes não conseguia acompanhá-lo, né? E aí, trazendo a correlação dessa pergunta, o quanto o calendário apertado te dificultou para montar o teu time hoje? Se você tivesse tido uma semana de trabalho sem o jogo do Esportivo Luquenho, o time poderia ter sido alterado, ou as mudanças hoje elas foram muito por conta da sequência de jogos? No, bueno, tenemos jugadores lesionados o con molestias, ¿no? Que no pudieron jugar este juego, ¿no? Entonces eso perjudica porque trabajamos mucho trabajamos con Olivera y con Martin Braithwaite, y no tuvimos la posibilidad de que ellos jueguen hoy. Hay jugadores que están tocados y no se recuperan de un juego a otro al 100%, entonces tenemos que rotar. Pero pasa en todos los teams, en la mayoría de los teams eso. Eso no fue el problema del resultado. Hoy el resultado fue solo por ineficacia. Nada más. No por juego, no por jugadores. No, fue ineficacia que no pudimos convertir, nada más. Se perdió un juego por ineficacia. Eso nada más. Entonces tenemos que trabajar en definición, tenemos que tomar confianza para no fallar y para seguir convirtiendo como habíamos convertido los últimos 3 jogos. O Quinteiros, cheio de desculpa, achou que foi um bom jogo, que teve volume de jogo. Ele citou ali na entrevista que teve grandes 5 chances e que basicamente não foi efetivo, não aproveitou, o que de fato é verdade, né? Realmente não aproveitou, teve bola com Arezzo, teve bola ali que poderia ter trabalhado um pouco mais e aproveitado, mas isso é o que se pode tirar de bom da partida. O problema é que a gente vem vivenciando de novo os mesmos problemas de não jogar bem. E dessa vez foi diferente em relação às 2 últimas partidas que nós fizemos, contra o Desportivo Luquenho e contra o Atlético Mineiro. Naquela ocasião a gente venceu as partidas. 2 partidas de 2-1. Vencemos por 2-1. Dessa vez a gente perdeu por 2-0. Então assim, se ele viu evolução no jogo, eu não sei aonde que ele viu, né? Então, mas assim, eu deixo para vocês tirar as conclusões do que foi a entrevista, né? Não quero me estender, até porque eu já fiz outro vídeo fazendo uma análise do que foi a partida, né? Peço que você já olhe lá no vídeo, né? Dá uma garimpada aí no canal que vai estar lá o vídeo. Mas assim, tenho que melhorar muito, tá? Essa foi a entrevista e até o próximo vídeo.